receta. En esta ocasión vamos a preparar buñuelos mexicanos muy fáciles de hacer y nos van a quedar deliciosos. Los ingredientes que vamos a necesitar para estos buñuelos van a ser los siguientes. Yo aquí tengo medio kilo de harina que equivale a 3 tazas y media, media taza de manteca vegetal que equivalen a 90 gramos, un cuartito de taza de azúcar equivalente a 50 gramos, media cucharita de sal, un cuartito de cucharita de canela molida, una cuchara de extracto de vainilla. Para amasar todo vamos a necesitar agua caliente, aproximadamente una taza, aceite el necesario y para espolvorearlos a la hora de servirlos azúcar y canela. En una vasija grande vamos a cernir la harina, el azúcar, la sal y la canela. Una vez que hayamos terminado de cernir, mezclamos todo muy bien. Y ahora vamos a agregar la manteca. Mezclamos la manteca con los ingredientes secos. Y ahora vamos a agregar la vainilla. Volvemos a mezclar. Hacemos una pequeña fuente en la harina y ahora vamos a agregar el agua. El agua está caliente. Voy a agregar poco a poco. Y voy a empezar a mezclar. En total yo usé un poquito menos de una taza de agua. Voy a pasar la harina a mi mesa de trabajo y la voy a amasar muy bien. Y después de haberla amasado unos minutos, vamos a hacer los testales. Para tener una medida igual para todos los buñuelos, lo que yo hago es agarrar un poquito de masa, la presiono en mi mano así, si le sobra se la quito. Y esta es la medida de mis testales. Si te fijas que quedan todos del mismo tamaño. Y este mismo proceso lo vamos a hacer con toda la masa que nos queda. Y una vez que hayamos terminado de hacer todas nuestras bolitas, vamos a ponerlas en una bolsa. A mí me salieron 20 bolitas para buñuelo. Y aquí la voy a dejar reposar unos 10 minutos. De aquí las voy a estar sacando para extenderlas. De esa manera no se me van a resecar en el tiempo que yo tarde en extender desde la primera hasta la última. Para extender estos buñuelos le vamos a agregar un poquito de harina al testal y vamos a empezar a extenderlo. Vamos a tratar de dejar las tortillas lo más delgaditas que podamos. Tradicionalmente las mujeres para extender estos buñuelos lo que hacían es poner un paño húmedo o un secador húmedo en sus rodillas y ahí era donde los extendían. Ahora lo que hacemos es usar el palote porque es más rápido y más cómodo. Para freír los buñuelos en la estufa, en un sartén extendido a fuego medio, vamos a agregar el aceite suficiente para cubrirlos. Y una vez que el aceite esté caliente, vamos a empezar a freír nuestros buñuelos, teniendo mucho cuidado de no quemarnos, ayudándonos con una palita. A mí me gusta voltearlo rápidamente la primera vez y de esta manera hace las burbujas o los globitos que vaya a ser el buñuelo. Podemos presionarlo con la palita hacia abajo para que se fría de todos lados igual. Y lo vamos a estar volteando 2 o 3 veces, cuidando que no se queme. Y una vez que el buñuelo tenga este color dorado, le vamos a quitar el exceso de aceite y lo vamos a poner sobre papel absorbente. Y este mismo proceso lo vamos a hacer con todos los buñuelos que nos quedan. Una vez que ya los hayamos dorado y cuando todavía estén calientes, los vamos a azucarar. Al azúcar que habíamos reservado, le vamos a agregar canela al gusto y la vamos a mezclar. Y una vez que hayamos mezclado el azúcar, vamos a ir agregándola a los buñuelos. Y los vamos a ir reservando en otro plato.
Y de esta manera vamos a azucarar todos los buñuelos que nos quedan. Llegamos al final del video. Espero que hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.